edad y en este eje el riesgo acumulado de fibrilación auricular. Y nos dividían el riesgo, el perfil de riesgo de estas personas en óptimo, borderline y elevado. En el óptimo ponían aquellas personas que no tenían ningún factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, y en el borderline ponían aquellos que tenían 1 y elevado 2 o más. Y vemos cómo al pasar el tiempo los tres grupos aumentan realmente el riesgo acumulado de tener fibrilación auricular. Bueno, si lo vemos desde la parte de vista de la clasificación eléctrica, pues podremos clasificarlo como una taquiarritmia supraventricular, pues que tiene un origen en el nodo, pues en el tejido atrial, perdón, ¿sí? Acompañando pues estas otras taquiarritmias. Acá también hay que distinguir y hablar también de las características electrocardiográficas de una fibrilación auricular, porque es muy importante que la sepan reconocer, como ya lo vamos a ver en unos casos que vamos a presentar más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y digamos que es la ausencia de la onda P. No les dije primero el RR irregular, porque ya vamos a ver que hay unas condiciones que también nos pueden generar un RR irregular y que no necesariamente son una fibrilación auricular. Entonces, recuerden, primero, obviamente todo lo que tienen que mirar en el electrocardiograma, que esté bien calibrado, pero que haya ausencia de ondas P, que el RR esté irregular, y pues ustedes corroboran que es una fibrilación auricular. Hay unos conceptos nuevos que nos trae la guía del 2020 y son los conceptos del término de fibrilación auricular clínica y fibrilación auricular subclínica. La fibrilación auricular clínica se refiere como aquella que es sintomática o asintomática y que se documenta por un electrocardiograma de superficie con una duración mínima en el trazado de 30 segundos. Igualmente definen la subclínica como aquella que no tiene, que se detecta pero por un dispositivo implantable o que no se ha documentado realmente por un electrocardiograma y que pues no hay síntomas aparentes de fibrilación auricular. En estos casos, donde hay una fibrilación auricular subclínica, siempre está indicado corroborar con electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones y pues que este dure más de 30 segundos para que se pueda hacer el diagnóstico de una fibrilación auricular clínica, de la cual pues va a ser la que nos vamos a ocupar el día de hoy respecto a lo que es el manejo. Respecto a la clasificación, entonces tenemos que tener en cuenta que hay unos patrones pues de esta misma, ¿sí? Podemos tener una fibrilación auricular de primera vez, paroxística, persistente, de larga data persistente y permanente. Aquella de primera vez es una fibrilación auricular que no ha sido diagnosticada previamente, respectivamente de la duración o de su presencia. La paroxística es aquella que termina espontáneamente o sin intervención dentro de 7 días del inicio. La persistente, aquella que es continuamente sostenida más allá de 7 días. La de larga data persistente, aquella que continúa por más de 12 meses de duración cuando se había decidido adoptar una estrategia de control de ritmo. Y aquella permanente, y pues aquella, digamos, es aquel término que se usa ya cuando tanto el médico como el paciente, y pues digamos que deciden que no se van a intentar más estrategias de control de ritmo, pues para retornar el paciente a un ritmo sin usar. La guía también recomienda que pues tratemos de no utilizar unos términos, de abrirlos, por así decirlo, que es el de FA solitaria, pues porque ellos refieren que realmente a medida que se ha ido dilucidando más cómo es la fisiopatología de la fibrilación auricular, pero realmente casi siempre se acompaña de factores de riesgo o de alguna enfermedad subyacente. Entonces tratan de recomendar no utilizar este término. El otro término que tratan de que recomiendan no utilizar o ir abandonando es el de fibrilación auricular valvular o no valvular, que pues hacía referencia a aquella que era dependiente de una estenosis mitral moderada o severa, o aquella fibrilación que está en el contexto de una válvula mecánica protésica, y ellos alegan que pues esto es confuso. El otro término que también recomiendan ir abandonando es el de fibrilación auricular crónica, y ellos refieren que esto, porque pues, realmente eso puede tener definiciones variables y puede confundir pues, a las personas que usan esa terminología. ¿Qué es importante saber de acá de los factores de riesgo para la progresión de fibrilación auricular? Uno, la edad, como ya se los mostré. Otro, la hipertensión arterial. Y la insuficiencia cardíaca es otro factor de riesgo. La insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la enfermedad pulmonar crónica. Lo otro importante es la diabetes, el tamaño auricular, ¿sí? Y hay otra cosa importante que tenemos que saber y es la cardiomiopatía atrial, porque se habla de que la fibrilación auricular pues es un factor de riesgo para que se desarrolle cardiomiopatía atrial, pero también es importante tener en cuenta que esta es un marcador de miocardiopatía atrial. Otra cosa que tenemos que saber es, bueno, ¿se tamiza o no se tamiza? Y pues realmente la fibrilación auricular cumple varios criterios pues para hacer una enfermedad de tamizaje. Sin embargo, pues menciona el documento de la guía del 2020 que no existen ensayos clínicos aleatorizados que confirmen los beneficios en salud del tamizaje de fibrilación auricular y que orienten a qué estrategia debemos usar.
Sin embargo, sí recomienda en mayores de 65 años pues que se va a hacer un tamizaje de oportunidad por la media de toma de pulso o de un electrocardiograma. E igualmente, ellos mencionan que derivado de estudios observacionales y pues donde se ha demostrado que la FA asintomática o subclínica pues también está asociada con un incremento del riesgo de stroke, pues ellos sugieren que eventualmente sería beneficioso hacer un tamizaje y uso de estos dispositivos. Dentro de estos mencionan dispositivos como el Watchman de Apple, mencionan estos cinturones, mencionan también pues, los que ya conocemos, como el Holter, que puede ir desde, es un monitor, digamos, que nos muestra el trazado del paciente, que puede ser desde 24 horas hasta 72 horas. También tenemos dispositivos implantables cardíacos que pueden durar hasta un mes, y acá nos mostraron respectivamente la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos. Acá podemos ver la toma del pulso, que es la que nos recomiendan, que tiene una sensibilidad desde el 87 al 97% y una especificidad de 70 a 81%. Vemos acá cómo el electrocardiograma también tiene una sensibilidad del 94 al 98% y una especificidad del 76 al 95%. Y acá hay un mensaje también importante, y es no siempre pues, fiarnos del electrocardiograma, porque recordemos que pues, es un trazado en el tiempo, solamente son 30 segundos, y pues estas otras herramientas eventualmente nos podrían pues que inicialmente van a haber focos ectópicos, pues usualmente están cerca a las venas pulmonares, y esos focos ectópicos pues van a tener un automatismo que van a generar pues esta excitación, y digamos que van a generar electrofisiológicamente esta arritmia. Inicialmente estos focos van a ser ocasionales y no va a haber tanta fibrilación, perdón, remodelación y para tratar de restaurar los ritmos sin usar. Y finalmente, la otra estrategia que pues el paso final, digamos, en la fisiopatología es que va a haber una fibrosis más extensa y un remodelado eléctrico mucho mayor, y pues esto nos va a llevar a que la fibrilación auricular pues sea persistente, ¿sí? Respecto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos los dos espectros que ya mencionamos, puede ser asintomática o silente, y eventualmente podría pasar a presentar los síntomas de palpitaciones, disnea, fatiga, desconfort torácico, pobre tolerancia al ejercicio, o podría presentarse, ¿por qué no?, en el escenario de una enfermedad de reciente diagnóstico en el servicio de urgencias como hemodinámicamente inestable. También pues llevando eventualmente una insuficiencia cardíaca aguda con signos de hipoperfusión y por qué no un choque cardiogénico, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta estos espectros de manifestaciones de la fibrilación auricular. Ya respecto a la estadificación sintomática, pues la guía nos plantea que utilicemos esta escala, la escala de ERRA, y ellos nos plantean 5 puntajes, perdón, 4 puntajes o estadios, y nos dicen que, bueno, el puntaje 1, el estadio 1, es aquel paciente que no tiene ningún síntoma. El puntaje 2 es aquel paciente que tiene síntomas leves, donde la actividad diaria no se ve afectada por los síntomas. El 2B, aquel que tiene síntomas moderados, donde su actividad diaria normal pues no se ve afectada, pero el paciente sí se preocupa por los síntomas. El severo, donde la vida diaria normal se ve afectada por los síntomas de la fibrilación. Y el ECRA 4, que es aquel paciente que ya está inhabilitado, que su vida diaria normal pues tuvo que ser descontinuada, pues a causa de los síntomas que le produce la fibrilación auricular. Y otro aspecto a tener en cuenta y que es importante es que la fibrilación auricular pues realmente está relacionada con un aumento en 1.5 a 3.5 veces el riesgo de muerte, y que nos puede traer también desenlaces como stroke, que de hecho siempre pues es una de las causas que tenemos que buscar en cardioembolismo cuando ustedes ven a esos pacientes en el servicio de urgencias, y se dice que hasta un 20 a un 30% de los que son isquémicos pues son secundarios a fibrilación auricular, y hasta un 10% de aquellos que son criptogénicos. También nos puede llevar a disfunción ventricular izquierda y a insuficiencia cardíaca hasta en un 20 a 30% de los pacientes, a demencia y a declinamiento de la función cognitiva del paciente. Miren acá el hazard ratio de 1.4, ¿sí? Y ellos dicen acá que esto es irrespectivo o independientemente de la historia de una ACV, y pues se cree que es por microembolismo o por hipoperfusión, ¿sí? Como mecanismo fisiopatológico. Igualmente también se ha descrito que la fibrilación auricular está asociada con depresión hasta en un 16 a un 20% de los pacientes, con alteraciones en la calidad de vida en más del 60% de los pacientes, y con un aumento en la tasa de hospitalización de hasta un 10 a un 40%.
Ahora, centrándonos en lo que es el tratamiento de estos pacientes, pues eventualmente a todos los pacientes siempre tenemos que hacerles una adecuada historia clínica, clasificar el patrón de la fibrilación auricular como se los mencioné previamente, valorar las condiciones concomitantes que tengan y que sean susceptibles de ser intervenidas y, muy importante, siempre usar la escala de CHAD-2DS-VASC para valorar el riesgo trombótico que tienen estos pacientes. Igualmente hacerles siempre el electrocardiograma de superficie que dure más de 30 segundos, valorar la función tiroidea es muy importante, siempre pedirles una TSH, una T4 libre, la función renal, los electrolitos y un conteo, por lo menos un hemograma. Y dependiendo del escenario, pues también sospechar en casos de sepsis, ¿sí? Es muy importante. Lo otro que se recomienda también es realizar un ecocardiograma transtorácico, ¿sí? A todos los pacientes que tengan fibrilación auricular. Ya en casos más seleccionados, digamos ya pues con el apoyo del cardiólogo, él nos podrá sugerir un ecocardiograma transesofágico cuando se sospeche que hay una enfermedad valvular estructural, cuando se sospeche que hay un trombo en la aurícula izquierda, igualmente también para seguimiento el péptido natriurético atrás, la fracción pro-NBP terminal, también si se sospecha que hay, pues que es secundario o que es por etiología isquémica, pues se podrá indicar, ¿por qué no?, un angiotac coronario. Y pues si estamos en el contexto de urgencias, que estamos sospechando un stroke, pues obviamente haremos una tomografía, una resonancia, eventualmente que la disponemos en nuestra institución, y pues eventualmente también el cardiólogo o el especialista podría solicitar una resonancia con gadolinio, ¿sí? Con realce tardío, pues para que tome decisiones. Es muy importante siempre pues apoyarnos en cada nivel en el que estemos, desde el médico general, al residente, al internista, hasta el cardiólogo, que pues nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Siempre entonces, recordemos esto, valorar riesgo de stroke, valorar síntomas, valorar la severidad y la carga de la enfermedad y el substrato. Acá en valorar el riesgo del stroke, siempre calcularles el chat a los pacientes, ya vamos a ver cómo lo hacemos y pues con los puntajes qué decisiones vamos a tomar. En los síntomas ya se los mencioné en la escala de ERGA y pues hay unos cuestionarios de calidad de vida que también podemos utilizar. Y en la severidad, pues siempre clasificar el patrón temporal de la fibrilación auricular. En la severidad del substrato, pues también considerar otras imágenes, considerar las comorbilidades, que yo pienso que es algo muy importante también en lo que tenemos que intervenir. Este es el score de CHADS 2DS-VASC y pues este es el que realmente nos recomienda la guía para que utilicemos, y si miramos acá, lo que contempla es la edad, el sexo, la historia de insuficiencia cardíaca, la historia de hipertensión, de stroke, de accidente isquémico transitorio y de tromboembolismo, de enfermedad vascular también y de diabetes. En la edad es muy importante, como ya se los mencioné, que es uno de los principales factores de riesgo y sobre todo cuando es mayor a 75 años, miren acá que puntúa 2 puntos. El sexo, por el solo hecho de ser femenino, da 1 punto, ¿sí? Ya la falla cardíaca y los otros nos dan de a 1, excepto pues haber tenido el antecedente de stroke o de un ataque isquémico transitorio. Hay otros factores que digamos que se han descrito de pronto en algunos estudios, pero que realmente al día de hoy pues no están, digamos que no son tan determinantes o digamos que no están incluidos para tomar la decisión exacta de si anticoagulamos o no al paciente. Entonces la recomendación es que nos guiemos siempre por la escala del CHADS. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, primero tenemos que hacernos unas preguntas cuando tengamos al paciente. Lo primero que tenemos que preguntarnos y ser cuidadosos es si el paciente tiene una estenosis mitral moderada o severa, o si tiene una válvula protésica mecánica. ¿Por qué? Porque este paciente, y realmente lo vamos a anticoagular, es con un antagonista de la vitamina K, idealmente con warfarina. Y otro mensaje importante que les quiero dejar acá, no es solamente anticoagularlo, sino la otra cosa también es mirar si está en el rango terapéutico, porque muchas veces lo hacemos, pero no estamos pendientes si realmente el paciente está en el rango terapéutico óptimo por encima del 70%, y estos pacientes a veces pues tienen eventos de stroke. No es infrecuente que pues sucedan en algunas instituciones. Bueno, ya una vez que hemos descartado eso, pues tenemos que identificar cuáles son los pacientes de bajo riesgo. ¿Cuáles son? Los hombres que tienen un puntaje de 0, las mujeres que tienen un puntaje de 1. Estos pacientes eventualmente no requieren tratamiento antitrombótico. Sin embargo, si pues ya tiene el hombre 1 punto o la mujer 2 puntos, ¿sí?, factor de riesgo adicional, está considerado con una recomendación clase 2A, ¿sí?, que iniciemos la anticoagulación en estos pacientes. Ya si tienen 2 puntos los hombres o 3 las mujeres, realmente lo que uno debe hacer es tratar de intervenir en los factores de riesgo de sangrado, ¿sí?, y no retrasar el inicio de la anticoagulación, que pues realmente se está perdiendo un beneficio, ¿sí? Entonces realmente lo que uno va a hacer es iniciar la anticoagulación y si el hash rate nos da alto,
es tratar pues, de intervenir o impactar en los factores de riesgo que son modificables. Y respecto a anticoagulantes, ¿qué tenemos, muchachos? Pues realmente tenemos, digamos que de más fácil consecución, el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. Acá cada uno con sus presentaciones comerciales que habitualmente encontramos en el mercado. Este también viene de 110, viene de 150, de 110, y el rivaroxaban Xarelto de 20, de 15. El Eliquis de la apixaban viene de 5 miligramos y de 2.5. Las dosis estándar y con el dabigatran son de 150 miligramos 2 veces al día, con rivaroxaban son de 20 miligramos una vez al día y con apixaban de 5 miligramos 2 veces al día, ¿sí? El edoxaban, aunque lo describe la guía, pues realmente no lo tenemos en Colombia, ¿sí? Y es muy importante, muchachos, que tengan en cuenta que hay unas condiciones donde tienen que ajustar la dosis. Entonces, con el dabigatran, vamos a ajustarlo a 110 en pacientes mayores de 80 años que tengan uso concomitante de verapamilo o un riesgo incrementado de sangrado. El rivaroxaban vamos a bajarlo a 15 y acuérdense de la tasa de filtración pulmonar cuando baje de 50, ¿sí? Entre 15 y 50 es importante que tengan presente eso. Y el apixaban, que se cumplan 2 de estos 3 criterios: una edad mayor a 80 años, un peso menor a 60 o una creatinina sérica superior a 1.5. Esta diapositiva la traje para recordarles pues, la escala de Hashbeth y dejarles estos mensajes importantes. Esta escala pues, incluye la hipertensión, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, la historia de stroke, pero el concepto clave que quiero que se lleven es que esto no debería retrasar el inicio de la anticoagulación debido a que el beneficio clínico neto de iniciar los anticoagulantes es superior. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar los factores de riesgo que son modificables. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas que nos plantea la guía para de verdad no iniciarlos? Que haya un sangrado activo severo, y que tengamos en cuenta las comorbilidades del paciente, y pues ahí no es muy específico, menciona algunas particulares como una trombocitopenia severa menor de 50.000 o una anemia severa que esté en estudio, una anemia que esté activa, un paciente que pues, los valores de hemoglobina vengan descendiendo, que tengamos que transfundirlo, pues quizá no sea el mejor escenario para iniciar de una vez la anticoagulación. Y el paciente que tiene un evento reciente de alto riesgo de sangrado como una hemorragia intracraniana. Otra cosa que nos menciona la guía es el cierre de la auriculilla. Y aquí hay unos mensajes claves, y es que el cierre de la auriculilla debe ser considerada realmente para la prevención de stroke en pacientes con fibrilación auricular y contraindicación, pero a largo plazo, ¿sí? Es muy importante valorar el escenario, no es, digamos que una decisión fácil, siempre se debe tener en cuenta que sea una contraindicación, pero a largo plazo de anticoagulación, ¿sí? La otra herramienta bueno, esto es con el Watchman, que es un dispositivo que es el que realmente tiene ensayos clínicos aleatorizados, digamos que a la fecha, y algo muy importante también con el Watchman, con este dispositivo, pues es que posterior a esto tenemos que recordar que esos pacientes usualmente necesitan algo de antiagregación posterior a que se hace el procedimiento. Entonces, algo como un mensajito que quiero que no olviden de la charla. Lo otro que tenemos también pues, es el método quirúrgico, que es la oclusión o la exclusión quirúrgica de la auriculilla izquierda, que puede ser considerada en pacientes con fibrilación que son llevados a cirugía cardíaca. Y les quería traer este estudio nuevo que fue presentado en el Congreso americano recientemente, en el ECC del 2021, y es el LAOS 3. Y este congreso, pues este estudio, perdón, era interesante porque en este ensayo clínico autorizado, pues cogieron 4.811 pacientes y que iban a ser llevados a una cirugía, ¿sí? Ellos querían ver si el hecho de cerrar la auriculilla o sencillamente no cerrarlas servía para prevenir el stroke. Ellos partieron en dos grupos, a 2.400 les cerraron la auriculilla y a 2.411 no. Y ellos se dieron realmente que esto sí reducía el riesgo de stroke hasta en un 33%, ¿sí? Entonces ellos terminan concluyendo, pues en ese ensayo clínico autorizado que se presentó recientemente, que eventualmente el cierre de auriculilla en pacientes que son llevados a cirugía cardíaca puede reducir el riesgo de stroke hasta en un 33%. Es un estudio interesante, pues habrá que ver qué pasa más adelante. Otra cosa que vamos a tocar en esta charla son las estrategias. Entonces, algo importante es controlar la frecuencia de los pacientes que tienen pues, una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, ¿sí? Que la tienen superior a 110. Y la otra estrategia que vamos a hablar más adelante es la estrategia de control de ritmo. Ya vamos a hablar pues, de cada una y cuándo la empleamos. En el control de frecuencia es muy importante, que es una terapia que pues, vamos a emplear en todos los pacientes. Debe ser la primera, digamos, en aquellos pacientes donde no vamos a utilizar la estrategia de control de ritmo, donde hemos fallado para utilizarla. Y se plantean dos frecuencias, digámoslo así. La primera, pues con una meta un poco más permisiva de 110, ¿sí? Digamos que ese va a ser nuestro objetivo inicial. Sin embargo, si el paciente continúa siendo sintomático, continúa con deterioro, con disfunción ventricular izquierda o pues requiriendo terapia de resincronización, digamos que sí tenemos que plantear una meta un poco más estricta de 80 latidos por minuto, es lo que se recomienda. Y si posterior a esto pues no se ha logrado realmente, digamos que hacer el control de
de la frecuencia con los fármacos inicialmente, ya lo vamos a explicar, pues se podría eventualmente considerar pues, una terapia de control de ritmo, de ablación del nodo atrioventricular con un implante de un marcapaso como terapia de, pues, para lograr conseguir este control de frecuencia. Pero entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Normalmente, cuando ustedes vayan a hacer control de frecuencia, muchachos, tienen que preguntarse primero por las comorbilidades del paciente. Tienen que mirar si no tiene ninguna y si solamente tiene hipertensión, digamos que la primera línea siempre van a ser los beta bloqueadores, los calcioantagonistas no hidroipídicos como el verapamilo y el diltiazem. Sin embargo, si el paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección ellosidad, pues vamos a usar beta bloqueadores. Si el paciente tiene asma o EPOC, acuérdense muchachos de los beta bloqueadores y el músculo liso, beta 1 que tenemos acá, entonces vamos a utilizar preferiblemente el verapamilo y el diltiazem, ¿sí? Y si queremos controlar la frecuencia, pues acá la guía nos plantea que en una fibrilación auricular preexcitada o en el flúter atrial, pues realmente lo que debemos hacer es llevar al paciente a ablación. Ya si con esto, pues hacemos una revaloración clínica del paciente posterior en la cita de consulta externa y el paciente persiste aún con la frecuencia cardíaca elevada o ahí mismo en el escenario de urgencia, si todo depende del contexto clínico del paciente, pues realmente lo que tenemos que hacer es añadir un segundo fármaco vía oral que pues va a ser, digamos, que contrario al que iniciamos inicialmente. Si iniciamos un beta bloqueador, pues podríamos, acá ellos plantean asociar un calcioantagonista no hidropirínico, acá también lo plantean, y ya como tercera línea, pues plantean agregar, por ejemplo, los digitálicos, ¿sí? Amidarona, acá en este contexto de la falla cardíaca reducida, y los digitálicos, acá en este contexto de EPOC o asma severo. Si a pesar de esto persiste, pues digamos que tenemos el chance de probar una combinación triple o pensar ya en utilizar una estrategia como un cardioresincronizador, ¿sí? Pues con ablación del nodo atrioventricular o un marcapaso, perdón, con ablación del nodo atrioventricular para lograr este control de frecuencia. ¿Qué fármacos tenemos disponibles y son los que ustedes más frecuentemente van a ver, digamos que en los servicios de urgencias y acá en esos escenarios? Son el metoprolol, y el metoprolol, recordar que hay dos presentaciones, uno que es de liberación inmediata, por así decirlo, que es el tartrato, y uno que es de liberación sostenida, que es el sucinato. El metoprolol también es importante, muchachos, vienen ampollas de 5 miligramos, y también podrían realizar control de frecuencia y necesitan hacerlo de una forma rápida, pues eventualmente que sepan que existen ampollas. Acá están las dosis respectivas del metoprolol, que es uno de los que más se usa, 25 a 100 miligramos 2 veces al día, y el carvedilol, que es otro que también tenemos frecuentemente a la mano, de 3.125 a 50. La presentación que ustedes usualmente encuentran es de 625, pero pues tiene más presentaciones. El bisoprolol también. Doctor, qué pena, es que se está trabando mucho el sonido. Al 40%, en la cual la guía pues, nos recomienda el uso de beta bloqueadores o la digoxina, ¿sí? Y esta viene en ampollas de 5 miligramos. Normalmente uno hace algo que se llama digitalización, que es pues pasar pues, una ampolla, y normalmente lo que uno hace es dejar una ampolla cada 8 horas, pero pues esto varía también según el contexto clínico del paciente. Tener presente también que esta viene en presentación oral, y que la guía nos recomienda, pues no como de primera línea de manejo para control de frecuencia, la amidarona, pero sí lo contempla como un fármaco que también nos puede ser útil para pues, hacer una estrategia de control de frecuencia. Esta viene en ampollas de 150 miligramos, recuerden, eso es un poco más, quizá lo maneja un poco mejor el personal de enfermería, pero recordar que se diluye en dextrosa en agua al 5%, que se debe pasar en 30 a 60 minutos, y pues que posterior a esto tenemos que continuar con una dosis vía oral, ¿sí? Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es la estrategia de control de ritmo. Entonces, lo anterior era control de frecuencia. Solamente está en fibrilación, vamos a bajarle la frecuencia. Esto es control de ritmo, vamos a pasar de fibrilación a ritmo sinusal. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía? Pues que realmente esta estrategia de control de ritmo está recomendada para mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes sintomáticos con fibrilación auricular, y pues nos plantean eventualmente hacernos preguntas según este algoritmo. Entonces, lo primero es si los síntomas están presentes, que pues es la causa que vamos a usar. Si los síntomas están presentes, pero no están relacionados con la fibrilación, pues considerar control de frecuencia. Algo importante, si los síntomas están relacionados con fibrilación auricular, pues tenemos que valorar unas condiciones que, digamos, favorecen que se dé esta estrategia de control de ritmo, y es que el paciente sea joven, que sea un primer episodio de fibrilación auricular,
que el paciente tenga una taquicardiomopatía, ¿sí?, mediada por la fibrilación auricular, que tenga un tamaño de aurícula izquierda normal o moderado, o un retraso en la conducción atrial, que no tenga comorbilidades o pocas, y tampoco enfermedad estructural cardíaca, que tenga un control de una frecuencia cardíaca, es un difícil control para lograr el control de la frecuencia cardíaca, y pues la elección del paciente es algo muy importante que tenemos que tener acá en cuenta. Entonces, en este contexto, si los síntomas están relacionados, preguntarnos eso, ¿sí? Y si hay factores que pues favorezcan realmente y que prevalezcan para hacer la estrategia de control de ritmo, pues lo indicado es que iniciemos esta estrategia de control de ritmo con fármacos antiarrítmicos. Ya vamos a ver cuáles son. Acá ellos nos plantean también la ablación con pues, aislamiento de las venas pulmonares por ablación, pero digamos que no es la primera estrategia a considerar normalmente, ¿no? Y bueno, eso es como lo que quería destacar de la estrategia de control de ritmo. Bueno, si decidimos hacer esta estrategia de control de ritmo, entonces, y teniendo en cuenta este algoritmo, tenemos que tener en cuenta que hay unos fármacos que tenemos que utilizar, ¿sí? Siempre tenemos que valorar los factores de riesgo, las comorbilidades, mirar si el paciente pues, tiene otras comorbilidades que se beneficien eventualmente de IECA, de ARA, antagonistas del receptor de aldosterona, y si tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y siempre preguntarnos estas cosas. Si el paciente no tiene signos de enfermedad cardíaca estructural, digamos que lo que está indicado es usar propafenona. Miren, una recomendación de clase 1A, acá nos ponen la dronedarona y la flecainida, pero digamos que estos fármacos realmente no están tan disponibles, no están a la mano. Lo que ustedes van a encontrar es propafenona realmente, muchachos. Ellos que plantean que en caso de recurrencia, pues realmente se plantee pues una ablación por catéter. En los pacientes que tengan enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o que tengan enfermedad valvular significativa, o digamos, por así decirlo, como alguna alteración en la cardioestructura, acuérdense, muchachos, que el que va a ser de elección es la amiodarona, con una clase de recomendación 1A. Y en los pacientes que tengan falla cardíaca con fracción de eyección reducida, también vamos a optar inicialmente por usar la amiodarona. Entonces, así es como, estas son una de las presentaciones que traje, pues yo no tengo nada con esas casas farmacéuticas, ni pues el doctor tampoco, pero quería que conocieran cómo se ven y pues estos medicamentos, ¿sí? Entonces tenemos la amiodarona que viene en tabletas de 200 miligramos, y tenemos la propafenona que viene en tabletas recubiertas de 150 miligramos. ¿Qué es importante de la amiodarona? Pues recordar las dosis. Usualmente son de 600 a 800 miligramos vía oral al día, y uno debe lograr una dosis de carga de 10 gramos para continuar posteriormente con una tableta vía oral al día, o 400 miligramos cada 8 a 24 horas hasta lograr una dosis de carga total de 6 a 10 gramos, y finalmente uno deja eso una tableta vía oral al día. La amiodarona pues realmente se ha asociado con varias reacciones adversas, hipotensión y bradicardia, pero principalmente en el escenario de urgencias cuando lo utilizamos intravenosa. La bradicardia también se ha descrito con el uso crónico, se ha descrito toxicidad pulmonar aguda y crónica también, principalmente fibrosis pulmonar, pero eso ya es con el uso crónico de la amiodarona, y también alteraciones de la función tiroidea. Respecto a la propafenona, entonces recuerden que vienen realmente, hay una presentación de liberación inmediata y una liberación extendida, pero la que ustedes encuentran más frecuentemente es la de liberación inmediata, y esta viene de 150 miligramos, y la dosis usual para iniciar es pues una vía oral cada 8 horas, y pues uno va titulándola, haciendo incrementos pues según la respuesta del paciente, y uno eventualmente la podría aumentar hasta máximo 300 miligramos vía oral cada 8 horas. Les quería mostrar este estudio también. Esto salió posterior a que salieran las guías europeas. El estudio es AFNET 4, donde pues realmente se cogieron 2.789 pacientes que tenían una FA de reciente diagnóstico con menos de un año, y se llevaron a hacer una estrategia de control de ritmo versus cuidado usual. ¿Qué iban a mirar ellos como desenlace primario? La muerte cardiovascular, el stroke, la hospitalización. ¿Y qué encontraron? Pues que realmente hacer una estrategia de control de ritmo, ya sea por fármacos antiarrítmicos o por ablación, pues realmente disminuía el riesgo de muerte, de stroke y de hospitalización. Acá podemos ver esta curva de Kaplan-Meier pues a lo largo de la randomización, el tiempo, los años de randomización, como con la estrategia de control de ritmo temprano, pues realmente se van abriendo ambos brazos, ¿sí? Y acá está la incidencia acumulada, y pues realmente este estudio me parece importante, quería mostrárselos. ¿Qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta? La ablación por catéter, que es otra cosa que nos plantea la guía. Entonces, ¿qué nos plantean ellos? Si tenemos una fibrilación auricular sintomática, si es paroxística, ellos dicen considera la opción del paciente, pero miren el grado de recomendación que ponen, es 2A, ¿sí? Digamos que solamente sería basado en unos pocos ensayos clínicos aleatorizados, no es que hayan varios o metaanálisis que realmente nos
sustenten para iniciar con esta estrategia, normalmente lo que uno hace es iniciar con antiarrítmicos y ya después de que ha agotado esta opción y ha habido falla terapéutica, miren ahora sí la clase de recomendación que nos ponen respecto a la ablación por catéter. Igualmente, en los pacientes que tienen fibrilación auricular sintomática persistente con factores de riesgo para recurrencia, ellos también vuelven a decir, bueno, considere según la opción del paciente, pero miren de nuevo el grado de recomendación que nos dan, es un grado de recomendación 2B, entonces digamos que es un manejo similar inicialmente con fármacos antiarrítmicos y si la terapia pues ya nos falla, ahí sí vamos a considerar hacer la ablación. Acá quizá en este escenario donde es paroxística o persistente y con falla cardíaca, con FEV reducida, pues también nos plantean inicialmente considerar la ablación, pero ellos lo plantean principalmente en el escenario de una taquicardiomiopatía, por así decirlo, inducida por la fibrilación auricular y plantean este grado pues de recomendación, pero pues también normalmente lo que uno hace es iniciar con fármacos antiarrítmicos. Y pues bueno, hablarles de la ablación por catéter, que realmente no es un procedimiento inocuo, que realmente pues también es un procedimiento también que nos puede llevar a muerte periprocedimiento en unas bajas tasas, a perforaciones, fístulas sobreesofágicas, a eventos tromboembólicos, taponamiento cardíaco, estenosis de las venas pulmonares, parálisis del nervio facial y todas las complicaciones vasculares pues derivadas de ingresar a hacer pues este procedimiento. Les quería mostrar también este otro estudio que salió posterior a las guías europeas, que es el Early AF, y en este estudio realmente lo que se hizo fue coger 303 pacientes que tenían fibrilación auricular sintomática, paroxística, que no era tratada, y se buscaba como desenlace primario mirar y qué pasaba respecto a la recurrencia inicial de cualquier taquiarritmia atrial. Entonces, los dividían en unos, los sometieron a ablación y el otro grupo los sometieron a terapia antiarrítmica. Y miren ustedes cómo en el seguimiento a lo largo de los meses en esta curva de Kaplan-Meier se empiezan a separar a partir del tercer mes aproximadamente, empiezan a tomar una diferencia ambos brazos y pues acá realmente, pues con el hazard ratio, digamos que estos valores que están acá representados, se concluye que hay una disminución del riesgo de aproximadamente 52%, ¿sí? Que es algo pues importante, es un estudio interesante. Igualmente nos planteaban también esta otra gráfica donde veíamos el porcentaje de tiempo en fibrilación auricular y nos separaban los pacientes que habían sido llevados a ablación o que estaban en terapia antiarrítmica. Y ellos nos mostraban esta gráfica planteando, pues mostrándonos que aquellos pacientes que habían estado con ablación pues realmente tenían un menor porcentaje de tiempo en fibrilación auricular respecto a aquellos que estaban con terapia antiarrítmica. Hay otro estudio que también salió recientemente en el Congreso Americano del 2021, que es el RED-RAFT AF. Este estudio buscaba realmente randomizar pacientes con fibrilación auricular a estrategia solamente de control, control de frecuencia versus control de ritmo, pero en pacientes que tuvieran falla cardíaca con una alta carga de enfermedad. Y ellos inicialmente cogieron 411 pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca y los sometieron a una ablación por catéter o terapia farmacológica. Y pues como desenlace primario querían mirar la muerte en la insuficiencia cardíaca descompensada. Sin embargo, pues solamente tenían planteado hacer un seguimiento a 37.4 meses, pero este estudio tuvo que terminar de forma temprana porque no recolectaron la muestra esperada, pocos eventos y ellos describen futilidad. Además de que las gráficas que presentaron en este congreso, pues realmente digamos que estadísticamente acá en el intervalo de confianza que pasaba al 1, entonces digamos que no fue un estudio concluyente en este escenario de pacientes que tengan falla cardíaca con alta carga de enfermedad para pues recomendar pues estrategia de control de ritmo versus control de frecuencia, por lo menos no fue concluyente. Otro tema que me parece importante tocar en este espacio es la FA de reciente diagnóstico, que es un escenario muy frecuente al que nos enfrentamos en los servicios de urgencias. Esta es la gráfica que nos plantean. ¿Qué tenemos que hacer? Inicialmente, la primera pregunta es, ¿el paciente está estable o está inestable? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, es un paciente que está hipotenso, le llegó con 50-40, 50-30, está inconsciente, pues es un paciente que idealmente tenemos que hacer una cardioversión eléctrica de emergencia, ¿sí? Es un paciente que tenemos que poner en modo sincrónico y pues el equipo y con 100 a 200 joules si es bifásico, 200 si es monofásico, obviamente con su respectiva analgesia, hacer la cardioversión de emergencia y después pues mirar el estado pues para reiniciar la anticoagulación. Pero el otro escenario que vamos a tener es el que nos enfrentamos frecuentemente, es el paciente hemodinámicamente estable. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues mirar si el paciente realmente está anticoagulado o no. Si el paciente ya está anticoagulado y pues idealmente venía, por ejemplo, con anticoagulación previa de unas 3 semanas, pues realmente uno está más tranquilo de que quizá no vaya a haber un trombo en la aurícula izquierda que pueda hacer un embolismo y nos pueda generar un stroke. Y ellos recomiendan pues que se pueda
hacer pues una cardioversión, ya sea inmediata o diferirla, ¿sí? Ahora, si el paciente no está anticoagulado, lo que tenemos que hacer es iniciar la anticoagulación, idealmente en el escenario intrahospitalario con una heparina, ¿sí? Acá pues ellos lo ponen, pero no, usualmente estos pacientes se nos presentan en el escenario hospitalario, en el servicio de urgencias, entonces lo vamos a hacer con una heparina, usualmente una heparina de bajo peso molecular, y lo que tenemos que mirar es la cronología de presentación de esa fibrilación auricular, si es una fibrilación auricular de menos de 48 horas o si es una fibrilación auricular de más de 48 horas. Aquellas que son de menos de 48 horas, de menos de 12 horas o entre 12 y 48, miren que acá la gráfica nos recomienda realmente realizar una cardioversión temprana, ¿sí? Ya sea farmacológica o eléctrica, e inclusive nos dan unos candidatos ideales, pues mostrándonos que, por ejemplo, una fibrilación auricular con menos de 12 horas que no tenga un evento tromboembólico previo sería un candidato ideal para hacer una cardioversión temprana. Igualmente, aquellas que estén entre 12 a 48 horas, que tengan un chat de 1 en hombres o mujeres con un chat de 2, también se benefician de hacer una cardioversión temprana. Ponen acá, digamos, con un grado de recomendación menor, un grado de recomendación 2A, pues esperar para la cardioversión, pues en este tipo de pacientes, porque también se ha demostrado que eventualmente, espontáneamente, hasta un 40% pueden revertir de forma espontánea sin que hagamos pues, la estrategia de control de ritmo con cardioversión farmacológica o eléctrica. Y definitivamente aquellos que tienen más de 48 horas, estos pacientes no son, digamos, que candidatos a que le hagamos cardioversión farmacológica o eléctrica. Miren que acá la clase de recomendación es 3 y nos lo ponen en color rojo como un semáforo para que nos acordemos que estos pacientes, y digamos, no los vamos a cardiovertir farmacológica o eléctricamente si están estables. ¿Por qué? Porque pues, normalmente uno necesita que tengan 3 semanas de anticoagulación por lo menos, o que uno haya excluido que tengan pues un trombo en la aurícula izquierda, ¿sí? Que tengan un trombo auricular izquierdo. Entonces, normalmente lo que uno hace con estos pacientes es anticoagularlos, les indican anticoagulación, y si uno lo considera considera la estrategia de cardioversión, la difiere, pues para hacerla posteriormente cuando se cumpla el tiempo de anticoagulación. Que es importante después de hacer digamos que haber tenido en cuenta esto, si la vamos a hacer temprana, si la vamos a diferir y esperar que lo haga de forma espontánea, o si la vamos a hacer diferida, pues considerar qué vamos a hacer con la anticoagulación del paciente. Digamos que siempre en los hombres, por lo menos que tienen un chat de 0 y en las mujeres que tienen 1, ellos consideran que si uno decide hacer la cardioversión, por lo menos tiene que darles un curso corto de anticoagulación, por lo menos de unas 4 semanas, y después sí no continuarlo. Y en aquellos que sí pues tengan la indicación de considerarlo, entonces hombres con 1 o mujeres con 2, pues sí realizar la anticoagulación. Esos eran los mensajes que traían la guía respecto a los fármacos que podemos utilizar. Bernacalano, flecainida nos los planteaban, pero digamos que no son fármacos con los que contemos fácilmente, realmente con lo que contamos en la institución y en muchos escenarios, también pues, a nivel regional, es la amiodarona. Entonces, ese fármaco que usualmente nosotros utilizamos más, pero la guía también nos recomienda el uso de Bernacalán, flecainida o propafenona con una recomendación en grado pues 1A. Y otra cosa importante también es tener en cuenta pues, el paciente que está hemodinámicamente inestable, utilizarla, y tener presente que la cardioversión electiva pues, siempre va a estar contraindicada, digamos que en presencia de un trombo auricular izquierdo. Entonces, los fármacos que ustedes van a disponer, pues normalmente amiodarona, como les dije, vienen ampollas de 150 miligramos. Esta es la dosis intravenosa para que logren la cardioversión. La cardioversión usualmente recomiendan 5 a 7 miligramos, pasarlos en 1 a 2 horas, como les dije, diluido en dextrosa en agua destilada de 5%, y luego una tasa de 50 miligramos hora, pero digamos que lo que tienen que tener en cuenta es que máximo, digamos, se llega a 1.2 gramos, ¿sí? Y la tasa de conversión usualmente es del 44%. Siempre es importante, muchachos, cuando utilizan los fármacos, tener en cuenta las reacciones adversas que pueden causar todos ellos. El otro fármaco que pueden tener vía oral, que es la propafenona, yo se los mostré como pues estrategia posterior a que ustedes hagan este escenario, en este escenario de fibrilación auricular de reciente diagnóstico, que usualmente lo van a manejar con amiodarona, es considerar lo que les dije, si el paciente tiene una alteración cardíaca estructural, para que definan si van a utilizar o propafenona o amiodarona, que es con lo que normalmente contamos a la mano. Ya con esto quería traerles como unos casos clínicos, van como pues en orden de complejidad para que participemos y veamos qué tanto hemos aprendido desde la charla. Entonces, el primer caso clínico es una paciente femenina, tiene 55 años, tiene un antecedente de hipertensión arterial, de diabetes, de enfermedad renal crónica, está en estadio 3, y ella llega al servicio de urgencias porque tiene un día de palpitaciones, disnea y sensación de desconfort torácico.
Ella se le toman estos signos vitales al ingreso, tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una tensión de 94,65 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura de 36,3. Los ruidos cardíacos son arrítmicos, discordantes con el pulso, y los ruidos pulmonares están presentes en ambos campos pulmonares y no tienen sobreagregados. Entonces, se le toma este electrocardiograma a la paciente y pues acá me gustaría que alguien del público se animara, cualquiera, a abrir el micrófono y que nos dijera, pues en este contexto, cuál sería su conducta y su enfoque integral. Podría ser alguno de nuestros compañeros, podría ser la doctora María Camila, si está presente. O bueno, entonces, digamos que para darle continuidad al caso, y voy a explicarlo yo, y el siguiente para que sí se animen a participar. Entonces, bueno, ¿cuál es el escenario? Es una FA de reciente diagnóstico, ¿cierto? Tenemos una mujer, es una mujer, ya nos da un punto en el chat, muchachos, eso es importante, ya nos da un punto en el chat. Y los antecedentes, siempre valorar las comorbilidades del paciente, más que tiene hipertensión, tiene diabetes, otro punto por la hipertensión, otro punto por la diabetes, ustedes van pensando rápido. Sí, entonces ahí ya llevan 3 puntos en el chat. Tiene enfermedad renal crónica estadio 3, quizás si vamos a elegir la anticoagulación, de pronto considerarlo para el ajuste en el fármaco, en el rivaroxaban, urgencias, disnea, palpitaciones, disconfort torácico. Y acá en este electrocardiograma, pues que créanme que está bien calibrado, pues lo que vemos realmente es que hay un ritmo que es irregular, ¿sí? Vemos que tiene pues unas DR irregulares y que no hay presencia de onda P, y pues previa a cada complejo. Acá en el dedo largo pues se observa un poco mejor, y si ustedes sacan la frecuencia, y pues realmente le va a dar como aproximadamente 140 latidos por minuto. Es un paciente entonces que no venía anticoagulado, que tiene una FA de reciente diagnóstico. ¿Cuál es el primer paso? Pues anticoagularlo si estamos en el servicio de urgencias. Entonces van a tener que anticoagularlo, muchachos, y como es una FA que tiene menos de 48 horas, ¿sí? Una FA que tiene menos de 48 horas, esta paciente se podría beneficiar eventualmente de una estrategia de control de ritmo, como lo mencionamos, previamente con amiodarona, ¿sí? Entonces digamos que ese sería como el enfoque inicial, y posterior a que ustedes logren la estrategia de control de ritmo, pues considerar siempre la anticoagulación, ¿no? Recuerden que esta paciente chat ya nos daba 3, entonces tendrían que dejar la anticoagulación de forma continua. Lo otro importante es, pues, ya cuando termine la infusión de amiodarona, pues que lo roten a vía oral y que definan eventualmente si la paciente restaura el ritmo sinusal, con qué fármaco lo van a dejar, propafenona, o lo van a dejar con amiodarona, que es como lo que normalmente ustedes tienen disponible a la mano, y pues que también le asocien el beta bloqueador. Entonces este era como un primer caso. Este es otro caso clínico, me gustaría que ahora allí participen un poco más. Y entonces tenemos un masculino de 75 años y tiene antecedente también de hipertensión, diabetes mellitus, pero este tiene POC y asiste al servicio de urgencias por un día de fiebre, tos, palpitaciones y disnea. Al examen físico ustedes encuentran una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, una tensión arterial de 164, una frecuencia respiratoria de 19 y una temperatura de 37,3. Los ruidos cardíacos son arrítmicos, pero son concordantes con el pulso. Y los ruidos pulmonares están presentes en ambos campos y hay roncus y como estertores. Le toman este electrocardiograma. Acá están las derivadas horizontales y acá están las precordiales. Y me gustaría también que alguien del público se animara y nos dijera cuál sería su conducta y su enfoque. Podría ser alguno de los estudiantes, podría ser Manuel Peralta, creo que está conectado en la charla, que nos ayude. Por acá están escribiendo. Anímense, muchachos, la idea es que participemos y que sea un espacio académico para ustedes y que se lleven unos mensajes y, pues, de este espacio que les traemos. Emily, puede ser, por ahí escribe Emily también, puede participar.
Bueno, está bien, muchachos. Entonces les voy a explicar, presten atención. Entonces, este caso es otro caso interesante y es algo que ustedes tienen que ir afianzando y es importante. Entonces, era un hombre, 75 años. Acá hay un antecedente importante y es que él tiene POC, ¿sí? Tiene POC. Y lo otro es que miren la enfermedad actual de él. Él viene por fiebre, tos, palpitaciones y disnea. En un contexto de un paciente que tiene POC en algo agudo, pues uno debería pensar eventualmente que puede ser una exacerbación de su POC, quizá tenga una neumonía o no, pero sí, puede ser una exacerbación. Miren, otro importante, el paciente se nos presenta, pues digamos que estable hemodinámicamente. Si ustedes miran el examen físico, pues también hay algo llamativo, es que los ruidos pulmonares están presentes en ambos campos, que hay roncus, y yo les dije que hay estertores. Y si ustedes miran bien este electrocardiograma, pues se pueden dar cuenta que si bien los RR son irregulares, algo importante, y es que ustedes pueden en algunos identificar una onda P, ¿sí ven? Miren, acá hay una onda P, acá hay otra onda P, y acá, bueno, acá quedó cruzada, pero pareciera haber otra, y acá también se ven unas ondas P, pero a los complejos QRS, miren acá esta que se ve como negativa, miren acá esta otra, miren esta otra. Si ustedes se dan cuenta y son buenos observadores, realmente hay 3 o más morfologías de onda P previo a cada complejo QRS. Esto no es una fibrilación auricular, es una taquicardia atrial multifocal, que es una taquiarritmia que se puede presentar frecuentemente en estos pacientes que tienen EPOC y que tienen una EPOC exacerbada. Entonces, pues sería una conducta incorrecta quizá que ustedes hubieran anticoagulado a este paciente, ¿sí? Que hubieran iniciado una infusión de amiodarona, ¿sí? Entonces, por eso también es importante que sepan de electrocardiografía. Y esto los traía, este algoritmo lo traía como para que recordaran más o menos cómo debe ser el enfoque de una taquicardia de complejos estrechos. Entonces, lo primero que tienen que preguntarse es si el QRS es menor de 120 milisegundos, luego ir a preguntarse si es regular. Si no es regular, pues ustedes deberían pensar en unas condiciones como la fibrilación auricular, el flúter atrial con conducción auriculoventricular variable o una taquicardia atrial multifocal como en este caso. Si las ondas P no son visibles, pues normalmente, usualmente va a ser una taquicardia por entrada nodal. Lo otro que uno tiene que preguntarse, ¿las ondas P son visibles? Sí, entonces uno se debe preguntar, ¿es más rápida la frecuencia del atrio o la frecuencia del ventrículo? Si es más rápida la frecuencia del atrio, pues puede ser un flúter atrial, ¿sí? con conducción fija, o puede ser una taquicardia atrial unifocal. Ahora, si no es más rápida la frecuencia del atrio respecto a la frecuencia del ventrículo, lo que uno puede hacer es mirar el intervalo PCRP. ¿Ustedes cómo pueden hacer esto? Mirar los intervalos de RP y PR, pues normalmente lo pueden hacer de una forma académica, quizá dinámica, y es trazar, digamos que entre los dos RR, trazar una línea por la mitad y mirar dónde queda la onda P, para que ustedes puedan determinar si el RP es menor al PR. Si el intervalo RP es menor al PR y ese intervalo RP es menor de 90 milisegundos, muy probablemente están ante una taquicardia por entrada nodal. Pero si es mayor a 90 milisegundos, probablemente sea una taquicardia por entrada atrioventricular. Ahora, si el RP es mayor al intervalo PR, pues puede ser una taquicardia atrial, una taquicardia por entrada nodal no común o una taquicardia de Kummer. Entonces, el mensaje acá importante, muchachos, es que tienen que reforzar sus habilidades y pues interpretando electrocardiogramas, porque como vieron, en ese caso clínico no era una fibrilación auricular. Este es el caso clínico número 3. Masculino de 20 años con antecedente de miocardiopatía hipertrófica, quien asiste al servicio de urgencias por palpitaciones, disnea y sensación de desconfort torácico. Al examen físico y sus signos vitales de ingreso, también una frecuencia de 160, una tensión de 164, respiratoria de 19 y una temperatura de 37,3. Los ruidos cardíacos de él son arrítmicos, son discordantes con el pulso. Él sí no tenía pues esos hallazgos de los roncos, eso sí no lo tenía, pero se le tomó este electrocardiograma. En este electrocardiograma, pues también, y teniendo en cuenta este escenario, el antecedente del paciente, me gustaría que alguien del escenario nos planteara cuál sería su conducta y el enfoque integral que tendría con este paciente. Puede ser cualquiera, muchachos. Bueno, entonces vamos a explicarlo en aras del tiempo y que pues, podamos dar las conclusiones con el doctor Alejandro. Entonces, bueno, tenemos un caso, un paciente masculino, miren que es un paciente joven, y aquí hay algo a resaltar, y es que tiene antecedente de miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Ese paciente tiene un antecedente de miocardiopatía hipertrófica y está consultando al servicio de urgencias por unos síntomas y pues que probablemente están relacionados a una fibrilación auricular, porque como vemos en el trazado, pues tiene las características electrocardiográficas de una fibrilación auricular. Lo otro en este paciente es que estaba estable, ¿sí?
Y pues el examen físico, la parte de los ruidos cardíacos, pues sí nos orientaban a que era compatible con una fibrilación auricular. Estos pacientes, muchachos, son como una excepción a la regla. Recientemente salió una guía también en el Congreso del 2020, y pues que nos hablaba un poco de fibrilación auricular en estos pacientes que tienen antecedente de miocardía hipertrófica. Y ellos daban unas sugerencias respecto a qué hacer en estos pacientes que realmente son complejos, ¿sí? Tienen que ser manejados obviamente por un equipo de cardiología, pero ellos nos dan unas recomendaciones de que realmente en estos pacientes que tenían este grupo, esta población de pacientes, no fueron incluidos cuando se realizó la validación de la escala de chats. Entonces, esa es como una recomendación interesante que traía la guía que salió en el 2020. Y este es el caso clínico número 4. También los invito a que la revisen si pues, quieren profundizar un poco más en el tema. Este es el caso clínico número 4. Este caso es una paciente femenina de 50 años, tiene antecedente de miocardiopatía chagásica, hipertensión, diabetes mellitus, y asiste al servicio de urgencias por palpitaciones, disnea y sensación de disconfort torácico. Y al examen físico, los signos vitales de ingreso, tiene una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, una tensión arterial de 170, una frecuencia respiratoria de 19, temperatura de 37,3. Los ruidos cardíacos son arrítmicos, discordantes con el pulso, y se le toma este electrocardiograma a la paciente. Entonces, me gustaría finalmente que, este es el último caso clínico, muchachos, que alguno pues, nos quisiera decir qué haría con esta paciente, qué interpreta en el electrocardiograma, cómo la manejaría. O bueno, para concluirlo también, pues en aras del tiempo y dar las conclusiones, pues vamos a explicar el caso clínico. Entonces, ya mencionamos las características de la paciente, femenina, 50 años, miocardiopatía chagásica, hipertensión, diabetes, estaba estable, ¿sí? Y acá hay algo importante a tener en cuenta en este electrocardiograma, y este es un escenario que quizá muchos le tienen miedo, y es porque es una urgencia. Si ustedes se fijan bien en este electrocardiograma, es un electrocardiograma que tiene una taquiarritmia de complejos anchos, y ustedes acá lo pueden ver, una taquiarritmia de complejos anchos, pero hay algo llamativo, y es que el RR es irregular. Si ustedes se fijan, acá el RR es irregular. Acá estos complejos parecen tener una morfología diferente en B1, fíjense que tienen como un RSR', una RSR', y luego vuelve a ser irregular, ¿sí? Y luego vuelven a aparecer estos complejos como RSR', ¿sí? Cuando ustedes están ante pues una taquiarritmia y así de estas de complejos anchos, pero realmente también digamos que tienen un enfoque donde ustedes tienen que mirar si el ritmo es regular o irregular. Si es regular, pues ya van a haber unos criterios electrocardiográficos que ustedes pueden aplicar para diferenciar si el origen es supraventricular o si es ventricular, pero si es irregular, normalmente nos vamos a enfrentar a una fibrilación atrial, a un flúter atrial, a una taquicardia atrial con conducción variable, por un bloqueo de rama, como podría ser en este caso, por un bloqueo de rama derecha, o una taquicardia por entrada atrioventricular. Este electrocardiograma es interesante porque realmente el diagnóstico de esta paciente irá una fibrilación auricular preexcitada, ¿sí? Una fibrilación auricular preexcitada. Llamativamente, digamos que unos complejos los conducía por la vía de conducción normal que tenía la paciente, que sería, digamos, bajando acá así por la vía de conducción, nodo sinusal, atrioventricular, de His, y pues las ramas, y los otros complejos los estaba conduciendo a través de la vía accesoria que tenía. Esta condición pues es una condición que digamos es una urgencia y para todos los médicos siempre nos genera cierta incertidumbre. Y la recomendación, muchachos, pues en esto, cuando uno lee el tema, pues realmente es que hay dos escenarios, el paciente que está estable y el paciente que está inestable. En el escenario del paciente inestable, y pues realmente lo que uno debe hacer es cardiovertirlo, ¿cierto? Siempre cardiovertirlo, recordar la analgesia, las dosis los joules que les dije de 120 a 200 joules, hacerlo en modo sincrónico, y esto es muy importante. Algunos guías plantean utilizar eventualmente fármacos como la procainomía, pero fármacos de clase 1A. Y hay algo muy importante que quiero que también se lleven de esta charla, y es que no está indicado el uso, pueden ser deleterio el uso de antiarrítmicos de clase 2, 3, 4, o sea, usar metoprolol, usar amidarona en este escenario no es algo que vamos a hacer, tampoco verapamil, ni digoxina, porque eventualmente vamos a favorecer que pues
este ritmo se pueda generar una fibrilación ventricular porque ocurre una mayor conducción a través del haz accesorio que termine haciendo que el ventrículo pues, se contraiga y se lleve una disfunción ventricular, una insuficiencia cardíaca aguda con hipoperfusión e hipotensión, y el paciente nos pueda fallecer. Entonces puede ser un error administrar este tipo de fármacos. Siempre, si hay dudas, pues es mejor que consulten con un especialista, con un cardiólogo. Pasen primero el internista no sabe, pasen con el cardiólogo, pero estén seguros de lo que hacen porque pues pueden, digamos que, afectar a una persona. Mensajes para llevar de esta a casa, pues de esta charla: la fibrilación auricular está asociada con enfermedad cardíaca y un incremento en el riesgo de muerte, de ACV, de falla cardíaca y demencia. Las terapias para las condiciones asociadas con fibrilación auricular pueden reducir la recurrencia de fibrilación auricular. Siempre en pacientes con fibrilación auricular determine el riesgo de ACV, calcule el CHATS y evalúe la severidad de los síntomas, la carga de la enfermedad, la severidad del sustrato y trate de intervenir las comorbilidades que tenga el paciente para tenerlas controladas. Cuando tengan una fibrilación auricular de reciente diagnóstico que sea mayor a 48 horas o que ustedes tengan una duración desconocida o que ustedes evidencien que realmente lleva una larga data y ustedes planean una cardioversión electiva, recuerden que siempre va a haber un periodo de anticoagulación antes y después. Otro mensaje importante de la charla: una respuesta ventricular no controlada puede llevar a deterioro de la función ventricular y a inestabilidad hemodinámica del paciente. Y finalmente, la estrategia de control de ritmo debería ser considerada cuando la fibrilación auricular no ha sido persistente por más de un año, si es paroxística o asintomática, como lo hemos basado también en los ensayos clínicos aleatorizados y la guía que mostramos previamente. Y ya, ahora sí abro el espacio para que el doctor Alejandro, que nos acompaña, pues nos pueda retroalimentar y hacer sus anotaciones y quizá compartirnos algo de su experiencia en el manejo de estos pacientes. Hola Cristian, buenas noches. Gracias por la palabra y saludos a todos los que hasta ahora nos acompañan, que han permanecido durante toda la sesión. Realmente te felicito, fue una revisión muy buena, muy puntual, con unos mensajes muy claros. Yo creo que no hay mucho más que agregar, no hay mucho más que decir. Pienso que las conclusiones y los mensajes claves que mencionó Cristian al final son lo más importante. Quizás solamente recalcar la importancia del cálculo de riesgo cardioembólico a la hora de decidir la anticoagulación y que no se define por el riesgo de hemorragia, sino por el riesgo cardioembólico. Y entender que todo paciente con fibrilación auricular que tenga inestabilidad se debe cardiovertir de forma eléctrica, independientemente de que tenga o no tenga anticoagulación previa, de que el paciente tenga 48 o más horas de evolución, porque es una condición que potencialmente puede colocar en riesgo la vida del paciente. Y eso incluye no únicamente la inestabilidad hemodinámica y la hipotensión, sino también el dolor torácico o alteraciones electrocardiográficas con elevación del ST, o el paciente que empieza a hacer disnea y que empieza a hacer un edema agudo de pulmón. Entonces es súper importante que tengan esto siempre en consideración, no tenerle miedo a la cardioversión eléctrica, porque eso puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de un paciente. ¿El paciente puede hacer un embolismo? Sí, eso es cierto, pero el riesgo de que el paciente evolucione a un desenlace fatal es mucho más alto. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso. Las estrategias terapéuticas que debemos usar, ya Cristian las mencionó. Es súper importante conocer las dosis, entender por qué debemos dar bolo de amiodarona, porque acuérdense que la amiodarona tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Y si nosotros solo empezamos amiodarona por vía oral sin impregnar al paciente, vamos a demorar muchísimo en tener el efecto farmacológico deseado, porque primero esa amiodarona va a ser absorbida y va a ser unida a las proteínas plasmáticas y lo que va a quedar circulante para ser efectivo va a ser muy pequeño. Entonces siempre que vayamos a dar amiodarona, utilizarlo con un bolo, ya sea por vía intravenosa si el paciente está en un ambiente intrahospitalario, o deben darse dosis iniciales por vía oral, como dijo Cristian, cada 12 o inclusive cada 8 horas, mientras el paciente cumple con esta impregnación. La otra cosa importante es recordar que la estrategia de ablación, como mencionó Cristian, es una alternativa. Todavía no hay datos contundentes o claros de que sea para todos los pacientes o que deba ser de primera línea. Sin embargo, pues es una alternativa muy interesante, sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes que tienen aurículas pequeñas, pacientes que no tienen ninguna cardiopatía estructural asociada. Recuerden también que la propafenona para control de ritmo cardíaco siempre va a ser mejor que la amiodarona, pero la propafenona solamente se debe utilizar
en pacientes con cardioestructura normal, o dicho sea de otra forma, con pacientes que no tengan alteraciones estructurales cardíacas, valvulopatías, disfunción ventricular o inclusive enfermedad coronaria, porque esto puede aumentar el riesgo de complicaciones, incluyendo la muerte súbita. Yo creo que en aras del tiempo, pues esos serían mis puntos a reforzar. Los invito a que revisen la última guía que salió de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología. Está bastante buena, está bastante esquemática, está muy gráfica y refuerza mucho los puntos más importantes para el manejo de esta arritmia, que cada vez es más frecuente. Y por último, reforzar que cuando tengamos pacientes mayores de 65 años, debemos hacer pesquisa de fibrilación auricular, así el paciente no tenga síntomas, con electrocardiograma, con Holter o simplemente el examen físico, verificar y tomarnos el tiempo a ver si el pulso es regular o no. Lo importante es tenerlo en cuenta porque la incidencia aumenta después de esa edad y esta es una condición que puede eventualmente aumentar mucho la morbilidad de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por la invitación, fue un placer estar con ustedes y bueno, si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario, pues estamos disponibles tanto el doctor Cristian como yo. Bueno, Cristian, parece ser que todo quedó muy claro. Sí, profe, parece que sí. Bueno, muchachos, Bueno, muy bien. entonces, muchas gracias, profe, por acompañarnos y no Muchas sé, María gracias. Gabriela. No, queríamos agradecerles de parte de IMIC a ustedes dos pues, por la excelente exposición y a todos los que están aquí presentes por la asistencia. Muchas gracias, doctores. Feliz noche para todos. Hasta luego. Bueno, feliz noche para todos.